se la vamos a dejar en herencia. Vamos a decir que en el día de hoy, 29 de enero, se acabó el juego. Mañana es sábado, viernes 30, y el sábado despedimos el primer mes del 26. Se fue sin darnos cuenta, lleno de días feriados. La luna está en cuarto creciente y hoy es día del rompecabezas. También de San Sulpicio, de Severo, de Arcángela y Mana, Constancio, Valerio. Un día como hoy, llegó a Samaná con el ejército francés y 21,000 hombres Napoleón Emmanuel Leclerc, que era cuñado de Napoleón Bonaparte, para someter la isla de Santo Domingo al dominio francés. Esa situación en el 1802, recién declarada la independencia de Haití, produjo el inicio de que los haitianos siempre pensaron que esta era una isla indivisible. Solamente Trujillo se encargó de trazar la frontera, pero a un costo muy alto. Lo trazó con sangre. Yo a veces, medio en broma, digo que una de las formas de detener un poco esa diáspora que en vez de coger para otro sitio porque no los quieren, vienen para acá porque es lo más fácil, lo más cerca y lo más justo, de que el presidente Abinader convenza a Ramfis Domínguez Trujillo de que acepte la dirección de migración, que solamente su presencia con ese apellido va a producir una reflexión de todo haitiano que quiera cruzar la frontera. También, un día como hoy se juramentó uno de los presidentes que hemos tenido más idóneos y más honestos, Ulises Francisco Espaillá, 29 de enero de 1876. Y un 29 de enero del 1900, el generalísimo Máximo Gómez regresa a Baní, su ciudad natal, y es recibido con júbilo por la población. Un día como hoy, en el 2006, ocurrió algo interesantísimo. En el 2006, los otroras rivales eternos, no Licey Escogido, no, PRD y Reformista, se unieron, fueron aliados en 26 provincias con la famosa Alianza Rosada para ir a las elecciones el 16 de mayo del 16 de mayo del 2006. Un día como hoy nació Paine, un periodista que se destacó en la independencia americana. Y José Martí ordena el inicio del levantamiento para iniciar la independencia de Cuba. También, un día como hoy, nacieron Francisco Pérez Vidal, diputado del PRD, Juan Francisco Rojas y Jacqueline Hernández, empresaria farmacéutica. Yo creo que Michelle, que está con nosotros hoy, debería de darnos una manito aquí en la Z, en la revista, porque hay una serie de temas que son de economía que él puede traducirlo en esta época mejor que nosotros. Por ejemplo, hablar de lo importante porque creo que aunque haya menos like y menos audiencia, el país tiene que oír algunas cosas que uno considera importantes. Por ejemplo, en 5 años de gobierno, con una campaña anticorrupción, ¿cómo es posible que hoy día todavía estén señalando casos de corrupción? ¿Qué es lo que están pensando los PRMistas? Que todavía aparecen sus islas con problemas. También tenemos que reflexionar sobre qué está pasando en el mundo y en América, que tenemos una cantidad de estadistas que están surgiendo y que uno no se explica qué estaban pensando los pueblos cuando reeligen a Donald Trump, al amigo Lula,
a Milei en Argentina, a Petro en Colombia, a Bukele en El Salvador, al rey ese que tiene Corea. Es una ola de presidentes raros, y ahora mismo, aunque nosotros nos sentimos muy bien porque son nuestros compueblanos, acaba en El Salvador de elegir a Asfruna, que Nasri, Bukele, Abinader, muchos libaneses mandando en América Latina. También el gobierno explicó algo que era necesario. Hay 17 provincias que tienen concesión de exploración de minas, no de explotación. 17 de las 32. Casi la mitad tienen concesiones, sobre todo oro y tierras raras. También saludamos el discurso de apertura de los tribunales del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que dice que la independencia del Poder Judicial no es una concesión del poder, es un derecho que tiene la República Dominicana y los pueblos de que su poder judicial sea independiente del resto de los poderes. Y aunque sean nombrados por esos poderes, tienen que ser malagradecidos, no tienen que agradecerle al poder judicial, al poder ejecutivo o al poder legislativo que lo hayan nombrado. Tienen que actuar en una forma independiente, y saludamos que fue más lejos, dice que no aceptan llamadas del poder para resolver casos. La independencia inclusive es buena para la inversión extranjera, porque la inversión extranjera se siente cómodo. Por ejemplo, ahora mismo, con los chinos y el lío que tienen, el poder político le dio concesiones en la aduana, y ahora resulta que tienen que quitárselas, tienen que ir a los tribunales y decirle: a nosotros nos dieron esas concesiones desde el gobierno pasado. ¿Por qué la competencia es desleal, pero es beneficiosa? Porque se compra barato. Ahora van a vender por internet. Vamos a ver en qué termina eso. Yo creo que Michelle va a tener una agenda buena. Vamos a darle lectura a algo que es necesario hoy para los medios de comunicación, para nosotros. Hannah Arendt, una filósofa alemana que huyó del nazismo, advirtió hace más de 70 años después que salió de la persecución de Hitler, que el mayor peligro no es hacer que la gente crea las mentiras, sino hacer que deje de buscar la verdad. Es un peligro que se deje de buscar la verdad. Los orígenes del totalitarismo, escribió ella en el 51, el sujeto ideal del régimen totalitario no es el creyente convencido, sino la persona que ya no distingue entre realidad y ficción, entre lo verdadero y lo falso. El objetivo no es convencer, sino confundir, cansar a la gente con mentiras y contradicciones hasta que deje de pensar por sí misma. Cuando no sabemos qué es la verdad, tampoco sabemos qué es correcto, y así es más fácil controlar a una sociedad. Hacemos un paréntesis para señalar una anécdota que ocurrió en una película cubana. Le pregunta un niño a un padre: papá, ¿qué es la verdad y qué es la mentira? Y le dice: mi hijo, son dos niñas que le cortaron la cabeza y se la cambiaron, y ahora uno no sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira. En Verdad Política, ella explicó que la mentira constante no solo engaña, sino que destruye la idea misma de la verdad. Si todo se pone en duda y en realidad parece que es solo una opinión, la justicia y la moral se debilitan. Hannah veía el totalitarismo empezar no con violencia, sino con la erosión lenta de nuestra capacidad de reflexionar. ¿Qué hacer? Debemos de pensar.
¿Qué hacer? Pensar, cuestionar, pedir pruebas, distinguir hechos de opiniones, no rendirse al cinismo ni a la resignación. Su mensaje es el vigente. Protege tu capacidad de pensar mientras siga buscando la verdad. No podrán quitarte tu libertad interior. Y eso es tan verdad que por suerte hemos desarrollado ya que cualquier persona sencilla, sin mucha capacidad de reflexión, cuando ve algo en las redes, dice, ¿y será esto verdad? Es decir, ya comenzamos a desarrollar un mecanismo de defensa frente a lo que nos aparecen en las redes. Hay muchos temas que Michelle nos puede ayudar y tenemos las notas que nos Una nota al margen de ese comentario que haces es que ya lo raro no es, la costumbre ya no es preguntar si la noticia es falsa, es si es verdadera. Porque la mayor cantidad de noticias son falsas. Sí, o sea, Guido nos dijo que el 77% ya de lo la que pregunta está debe de ser si es verdadero, sí. O sea, porque mayoría son se falsas. asume de primer plano que la noticia es falsa, o inteligencia artificial, o una manipulación, o una edición, o algo de ese tipo. ¿Qué pasó con Aerodón? Aerodón ya no se llama Aerodón, tiene otro nombre la empresa, pero cuando el gobierno firmó el contrato de la extensión que hizo con la empresa, con la empresa que administra el aeropuerto de las Américas. Parece que hubo dos compromisos. Uno era entregar unos fondos. Avanzar los fondos del arrendamiento. Y el otro era hacer una terminal del aeropuerto. Remodelarla. Y hacer una terminal nueva. Y parece que no han comenzado. Hicieron un corte de cinta y eso. Entonces ellos dicen que ellos están de acuerdo al cronograma, pero parece que no es así. El presidente le mandó a decir o comunicó que le va a poner en Francia una querella si no arrancan. Oh, ya. Y eso se anunció, que podían poner una querella contra la gente que avanzaron todos esos cuartos y que se hizo. Que por cierto, bueno, pero si ellos lo de pintura, lo de la 27 de febrero se hizo con esos fondos. se está haciendo y con quiero decirte que te oí esta mañana decir que hay una obra que están haciendo frente a la embajada o en la circunvalación, que están haciendo la prolongación de la de Filló, que sería una de las pocas avenidas o calles que van desde el Mirador hasta la Ortega, hasta la autopista autopista Duarte, y están desalojando sin ningún tipo de estridencia ni de reclamo. Parece que lo están haciendo bien. El tramo desde la Gustavo Mejía Ricard hasta la Ortega C, que hasta la Charles Sommer. Hasta la Charles Sommer, que tiene los Praditos. Ahí había un cuello de botella de con los Praditos. Los Praditos tenía un barrio que la calle se ponía de medio carril. Y después sigue hasta el Caribe también. Exacto, ahí hace una L al final. Entonces, esas tres obras que son la prolongación de Filló, la pintura ahí donde está. Y la República de Colombia con Jacobo para entrar a Santo Domingo desde el norte. Ese es el bucle que están haciendo frente a la embajada americana por ahí. Y eso sí que tú te vas a poder salir allá, vas a quitarte muchísimo tiempo. ¿Y eso lo están haciendo con dinero de Aerodón o nada más una parte? El que yo estoy seguro que es con dinero de Aerodón es el de pintura. El de pintura con la Luperón y la Isabel Aguiar. Bien. ¿Y tú sabes que otra obra se anunció ayer importantísima para el este? Sí. O el monorriel, desde el monorriel en Santiago o aquí? Desde el Centro Olímpico hasta el Puente Juan Carlos. Pero ahí está el metro. No, desde el Centro Olímpico por la 27 hasta el Puente Juan Carlos. Va a bajar y se va a meter en 5 estaciones en el distrito, y del otro lado hasta llegar allá completan 13. Entonces vamos a tener metro y monorriel aquí en la capital. No, pero es que por ahí no podían hacer el metro. Muy bien, pero tenemos entonces metro, monorriel y ¿cómo se llama? El teleférico. El teleférico también. Pero tú estás hablando de, óyeme, cuando tú ves el trayecto de ese monorriel, en 18 minutos, tú poder estar del Palacio de los Deportes, de ahí del Centro Olímpico, a el Puente Juan Carlos.
y parate en una de las 3 estaciones. Ahí está Villa Consuelo, Villa pero Juana. Tú puedes cambiar entonces con el metro, apiate en el metro y montarte en el monorriel. Allá hay un parqueo de casi 400 vehículos que la gente puede, que vive de aquel lado, dejar su vehículo y venir al polígono central a trabajar en su monorriel. Bien. Mira, déjame hacer una parte porque nos llegó un comunicado de la Junta Central Electoral que yo creo que es importante para los que escuchan y ven este programa. ¿Tiene que ver con la cédula? Sí. Te quiero decir algo antes de eso. El gobierno pasado organizó la licencia de conducir, pero le toca pasaporte y cédula, que lo están resonando mucho, pero yo creo que ya los 3 documentos más importantes, o son los 3 únicos documentos que tenemos los dominicanos, son pasaporte, cédula y licencia de conducir, y parece que se han digitalizado las 3. ¿Es así? Sí, se han digitalizado y ya tienen nuevas medidas de seguridad y tienen todo el tema internacional resuelto. La información es para que la gente sepa. Lo primero, la nueva cédula se va a entregar para marzo de este año, marzo del 2027. Marzo del 2027. Oigan la información para toda la gente que está preguntando con problemas. La Junta Central Electoral informa que a partir del 1 de febrero del 2026, la institución ya no emitirá cédulas en el formato actual, debido a que el periodo de transición del cambio de la cédula de identidad y electoral se están haciendo adecuaciones técnicas, operativas y de interoperabilidad con el sistema actual nuevo. Además, se incorporan nuevos equipos de grabado láser con el objetivo de grabar mayores niveles de seguridad y calidad. En este sentido, el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó, para no interrumpir el proceso de gestiones de los ciudadanos y ciudadanas que ameritan una cédula en este momento, que se ha dispuesto de manera temporal la emisión de una certificación de cédula sin costo hasta que cierre el proceso de cambio a la nueva cédula. ¿Qué quiere decir esto? La nueva cédula no la van a dar todavía, no está listo, ¿verdad? Si hoy usted tiene que sacar una cédula urgente porque se le pierde o porque le toca o porque lo que le van a entregar es una certificación en papel sin costo y ya usted puede tener su cédula y no le van a emitir la cédula vieja. Bien. Entonces esa información es importante porque hay mucha gente preocupada si se le pierde la cédula o si Quería le toca. decir algo. Hay lo que se llama tierra baldía, cuando hay tierras que no tienen dueño. Por ejemplo, llegó el Mayflower a Nueva York hace muchos años. Esa gente se desmontaron del barco y arrancaron en caballos a cogerse tierra en Estados Unidos, y dependiendo de la cantidad de tierras que ellos hayan podido cercar y tomar, son los dueños, porque no había nadie. Eso mismo ocurre con la información. Recientemente nosotros hicimos una crítica muy severa por falta de información. El presidente de la República, lleno de buenas intenciones, anunció que República Dominicana iba a construir un cable submarino para llevar energía a Puerto Rico. Y nosotros dijimos, pero bueno, si nosotros no tenemos energía, ¿cómo vamos a venderla a Puerto Rico? Y no dieron más explicaciones, sencillamente fue un deseo que expresó Luis Abinader, pero ahora resulta que parece que él estaba orejeado, porque miren lo que aparece hoy en la prensa. La administración de Donald Trump concedió el permiso presidencial requerido para el desarrollo de un cable eléctrico submarino entre Puerto Rico y República Dominicana, cuyo anuncio formal está previsto para mediados de febrero.
aunque el presidente Abinader adelantó la aprobación, el presidente de Caribbean Transmission Development Company, Rafael Vélez Domínguez, indicó que aún no ha recibido la notificación oficial del Departamento de Estado para contar con la no objeción de la colocación del cable. El anuncio se publicó el 17 de febrero con Abinader, la gobernadora de Puerto Rico y representantes estadounidenses. Eso transmitirá 700 megavatios entre esas dos islas. No sabemos si ese es un proyecto, parece que es público-privado. No, ese es un proyecto privado. Que necesita autorización. Nosotros, mira, el que quiera entender ese proyecto, lo que tiene que imaginarse que eso es una exportación. Eso es un hotel, es una zona franca, funciona igual. Una firma invierte en la instalación de esa planta en República Dominicana. Se conecta al cable y le vende la energía a Puerto Rico. ¿Por qué el presidente Abinader dice que le vamos a vender energía? Porque la República Dominicana, al venderle energía es como país. Es como decir que nosotros vendemos turismo, nosotros vendemos, no quiere decir que el gobierno es el dueño de esas concesiones. El gobierno sí tiene que ayudar a gestionar la permisología para esto. Bien, nosotros queremos decir algo. Generalmente, cuando hacemos mención de gente rica, estamos acostumbrados a hablar de Corripio y de Vicini, de Romana, de Barrigol. Es decir, las empresas que tradicionalmente cuentan con un mayor capital o en dinero o en activos. Porque, por ejemplo, Romana no tiene el efectivo que mueve Pepín Corripio con respecto a sus negocios, porque es un negocio de venta al detalle, al por mayor, y lo que tiene es mucha liquidez. Pero realmente hablamos del Banco Popular, del BHD, de Rainieri, pero nosotros tenemos unas personas con mucho dinero. No quiero tocar la gente del narcotráfico, porque este es el único país en donde el narco no se esconde. Son diputados y senadores y legisladores, pero hay una persona que es de los hombres más ricos porque es un líder exportador. Como persona física y su empresa es el principal exportador de aguacates y de otros productos y el principal importador de aquellos productos que tomamos deficitarios. Cuando nosotros tenemos que traer leche, habichuelas o cebolla o cualquier producto que no producimos 100%, porque aquí solamente producimos todo arroz y pollos, el resto tenemos que traer una parte. Y ocurrió hoy algo que nunca soñamos que iba a pensar, y es que el tribunal colegiado del juzgado de primera instancia de San José de Ocoa, el pueblo natal de la persona que vamos a decir, le impuso una multa y una indemnización de 60 millones de pesos a la empresa Macapi. Macapi quiere decir Manuel Castillo Pimentel. Dictó 2 años de prisión, pero le suspendieron la prisión porque no es verdad que Manuel Castillo va a estar preso. Imposible. Contra su propietario Manuel Castillo Pimentel por daños ambientales en Loma Redonda. La sentencia emitida por el juez Alfis Brandelli Castillo y Castillo, hasta tenía el mismo apellido de él, y notificada por el Ministerio Público, corresponde a un fallo el 11 de mayo del 23. Esa persona es alguien que le ha ganado el pleito a 2 ministros de la presidencia. Le ganó el pleito a Bonetti y le ganó el pleito a José Ramón Peralta. Y ahora perdió el pleito, pero eso para él no es absolutamente ningún problema, porque 60 millones no es nada para ese señor que es nuestro principal exportador de frutos y nuestro principal importador de los productos que no
podemos producir. También el Ministerio de Educación. ¿Qué puede ser una demanda ambiental? Porque es lo que siembra. Por un daño ambiental. Es lo que tiene que sembrar, es lo que siembra aguacate. No, es que él siembra y siembra otras. Deforestó para sembrar aguacates. Hay otras informaciones como la del Ministerio de Educación, creo que tú la tienes ahí. Sí, el Ministerio de Educación y la Asociación de Profesores la ADP, firmó un acuerdo para ampliar la participación de maestros del sistema público en el nuevo proceso de evaluación de desempeño de docente. ¿Y qué desempeño docente? Es una evaluación que le hacen a los maestros que tienen que calificar para poder, una persona que no tenga pasada la evaluación de desempeño no puede ser profesor. Tú sabes que eso existe en la docencia universitaria. Hay que tener un máster para ser profesor universitario. Sí, pero en el caso parece que eso es sí, algo así. Algo parecido para el nivel profesoral. Sí, esto con el objetivo de garantizar transparencia y apegado a la normativa vigente. El convenio modifica el artículo 14 del departamento que incorpora la disposición excepcional para el periodo 25-26 que permitirá incluir a docentes de carrera con por lo menos un año de servicio continuo en funciones reglamentarias. ¿Qué pasa? Como hay que poner profesores nuevos, porque hacen falta más profesores, hay un tope de personas que van a coger la habilitación docente. Entonces, ese tope lo ampliaron para que más personas puedan participar de eso y poder integrar esos profesores a la nómina pública. ¿Verdad? Señores, acaba de resucitar Jochi Vicente. Se había quedado callado después que renunció del ministerio y afirmó que la República Dominicana registra avances significativos en la lucha contra la corrupción y en materia económica, según los indicadores de gobernanza del Banco Mundial. Señaló, parece que le están llegando los reportes todavía, que desde el 2020 el país es la cuarta nación del mundo que más ha progresado en este renglón, al pasar de una puntuación de 33 a 42 en el 2024. Indicó que los inversionistas evalúan primero la calidad institucional y los indicadores de organismos multilaterales colocan al país como el segundo con mayor avance entre los ingresos de medios altos. Explicó que la puntuación en gobernanza pasó del 59 en el 20 al 58 en el 24, solo superada por Guatemala. Le hace coro al amigo presidente de la Suprema que resalta el estímulo de invertir en el país debido a que hay independencia del Poder Judicial. Pero mira qué coincidencia, estoy leyendo aquí una publicación del periódico El Dinero, donde el Fondo Monetario Internacional afirma que el crecimiento global moderado para el 2026 podría disminuir un poquito, pero estamos viendo cómo ellos consideran a República Dominicana, o sea, el área de América Latina y el Caribe, y también vemos que anda dentro de los números que están establecidos en el Fondo Monetario Internacional. Bien, queremos finalizar este espacio con un comentario de nuestra columna en el periódico El Caribe de hoy. La crisis simultánea en Venezuela y Haití revela la fragilidad institucional que enfrentan ambos países. En Venezuela, la operación que sacó del poder a Nicolás Maduro dejó a Estados Unidos administrando una transición obligada, al tener que pactar con la estructura chavista debido a que la oposición era incapaz de asumir el control del país. Mientras Haití vive un escenario aún más incierto, se habla de elecciones en un país sin documentación generalizada, sin autoridades capaces de organizarlas, que penosamente están bajo el dominio de bandas armadas, sin liderazgo visible ni claridad sobre figuras históricas. Resulta inviable plantear en Haití un proceso electoral en medio de un vacío de poder.